Bueno, buenas tardes a todas. Nuevamente nos encontramos un jueves más en Mujeres en Excelencia, invitándolas nuevamente a lo que Dios nos quiera compartir hoy. Mi nombre es Dora Ferraro, estoy en la ciudad de Medellín y hoy voy a compartir lo que el Señor tenga para compartir con ustedes. Me dicen que saludes de Azucena. Azucena hoy se encuentra en Argentina con sus hijos, disfrutando de su hijo, de sus nietos y bueno, disfrutando del tiempo de Dios. Entonces, saludos de ella, de parte de ella para todas. Bueno, muy buenas tardes. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Dora Ferraro. Estoy desde la ciudad de Medellín. Hace un ratico ya que no estaba por aquí, pero les quisiera compartir lo que Dios ha hecho en el último tiempo en mi vida. Creo que hace alrededor de un año que no estaba por acá. Y la última vez que les compartí, pues estaba viviendo una situación muy difícil. Pero hoy es otro cuento. Hoy yo quiero compartirles un poco de mi testimonio, pero desde la visión del Espíritu Santo, desde la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, y es una importancia que ha adquirido para mí, que la he ido viendo y aprendiendo a través de este tiempo y a través de esta crisis. Entonces, para los que no me conocen o para los que no saben, no tienen ni idea de qué estoy hablando, yo tengo 50 años, estoy casada hace 30. Digamos que me casé con el primero que me dijo casémonos, el primer novio, el primer hombre. Llevo 35 años con él, 30 casada, y tengo una hija, una maravillosa niña de 26 años. Tengo una nietecita de 10 años también, y bueno, y me desempeño como diseñadora de modas en algunas empresas y trabajo en este medio de la confección hace unos 35 años. Ese, a grosso modo, digamos que es como mi hoja de vida. Pertenezco a la Fundación Vida en Excelencia hace ya casi 18 años. Y como todos, creo que llegué por una dificultad o por muchas dificultades juntas. Yo creo que yo no llegué por una, yo llegué por muchas. Entonces, vengo de una familia conformada por un papá, una mamá, 3 hijos de un primer matrimonio. Mi padre fallece cuando yo tenía 5 años en un accidente y pues por las razones de la vida a mi mamá le toca salirse a trabajar y a mí me toca ser la mamá de la casa. De 5 años, yo digo y a veces suena muy charro, pero de 5 años mi mamá. Entonces a los 5 años estoy a cargo de una niña de casi 4 y de un niño de 8 meses. No fue como yo lo pudiera hacer. Mi mamá ha sido una mujer muy exigente, muy templada, como llamamos en Antioquia, y desde un principio me enseñó y me exigió que lo hiciera muy bien. Casi que autosuficiente, muy responsable. Me perdí muchas cosas y unas gracias a Dios, otras me hubiera gustado vivirlas, pero me perdí muchas cosas de la niñez, de la juventud. Hay muchas cosas que no hice y no ver, que para cualquiera pueden ser muy normales. Entonces, en ese momento estoy en mi casa con unos 15 años de edad, estudiando, esa era mi meta, solo estudiar, cuidar de los míos, y aparece un hombre en mi vida, en la sala de mi casa. No tuve que ir a ningún lugar, Dios me lo mandó a la sala, y a los 20 años me caso. Entonces salgo de mi casa de 20 años, me voy a vivir a otra ciudad que no es mi ciudad natal, voy a vivir a Bogotá porque de allá es mi esposo. Y entonces ahí hago la primera desconexión de mi familia y fue muy difícil, no solamente por el hecho de dejar a ver hermanos. Creo que lo más difícil fue dejar un poco protegida, ¿no? Porque yo era la que trabajaba y hacía gran parte del ingreso a la casa. Mi mamá se había casado por segunda vez desde que yo cumplí 11 años
y ya tenía otra niña, o sea, somos 4 hermanos, 3 mujeres, un hombre, y pues, obviamente yo soy la mayor. En ese punto, pues, mi padrastro era más una dificultad que una ayuda, pero era su esposo y en ese momento fue muy difícil como dejarla desprotegida, sentir que la había dejado como desprotegida. Sin embargo, hago lo que dice la palabra del Señor, pues dejaremos a nuestro padre y a nuestra madre y nos iremos de casa. Y me voy. Igual después en el camino entendí que no porque nos vayamos de casa podemos abandonar los padres, podemos ayudarlos y debemos ayudarlos. Y eso lo seguí haciendo siempre. Pero toda esa historia de amor maravillosa, genial, se acabó a los 8 años. A los 8 años el matrimonio estaba en un desastre y se había vuelto invivible. Mi esposo entra en ludopatía, que es un amor o una concentración desmedida por el juego, hasta llegar a un punto que se gastan todo, absolutamente todo lo que reciben o tienen en el juego, entonces la casa queda totalmente desabastecida y entonces la carga se va volviendo cada vez más grande para uno y uno lo va haciendo, pero llega un momento en que ya uno dice no puedo más. Y si no me ayuda, pues tampoco que me estorbe. Y tomo la decisión de separarme, regreso a mi ciudad natal, Medellín, y bueno, no regresé sola, ya tenía una niña, y mi mamá me dice, pues mi hija, véngase, yo le alquilo un apartamento, o sea, a mí no me recibieron en mi casa, a mí no me abrieron una habitación en mi casa, y en ese momento fue muy duro porque eso era lo que yo esperaba, que me ayudaran, para mí que me ayudaran era eso, que me recibieran, que me atendieran, que me consolaran porque venía destruida, con el corazón totalmente destruido, porque uno se siente fracasado, o sea, la verdad, uno se separa y siente que falló en algo demasiado importante en su vida. Pero ese no fue mi caso. Mi caso fue, yo te arriendo un apartamento y empiece de nuevo a ver cómo va saliendo adelante con la ayuda de Dios. Y así fue, con toda esa crisis emocional que traía, con la carga de una niña, con toda esta situación de volver a buscar empleo, era un empleo de un salario mínimo, con toda esta carga y con todo el enojo y con toda la frustración que traía en el corazón, con toda la amargura, pues mi cuerpo se enfermó. Se enfermó y llegó a un punto donde mi cuerpo dijo, no puedo más con esto y empecé a tener serios problemas digestivos, serios problemas musculares, a tener problemas de dolores crónicos y a no dormir, a tener unas crisis que yo ni siquiera sabía eso cómo se llamaba, yo pensaba que eso era normal y que eso le daba a todo el mundo. Y de tanto ir al médico llega un punto en que me mandan droga psiquiátrica. Cuando a mí me mandan droga psiquiátrica, pues yo hago un alto en el camino porque pues es como que me están diciendo que estoy loca y eso me impactó, porque uno no está preparado para eso, nadie te preparó para que una enfermedad mental o emocional hiciera parte de tu vida y que eso fuera normal, o sea, que eso le puede pasar a cualquiera. Y en ese caso yo dije, no, esto no lo acepto, fue como ese momento de quiebre, entonces yo dije, yo no lo acepto, yo no me voy a tomar esto, yo no sé qué va a pasar, pero yo no me voy a tomar esto. Y así en una reunión de casa encuentro a alguien que ora por mí, es una persona que pertenece a la fundación, que se desplaza a hogares. Y bueno, es como mucha ansiedad de uno estar pensando, esta persona qué me va a decir, para dónde me va a mandar a que me vaya, me va a hacer cambiar de religión, no, ahora qué me va a tocar hacer, cuánto me irá a cobrar. Pero no pasó nada de eso, lo que pasó fue que ese día el Espíritu Santo me alcanzó. Y por eso yo les quería hablar hoy de ese Espíritu Santo que muchas veces uno no reconoce y que no le da el lugar correcto. Siempre en mi vida he tenido como tuve una relación, digamos, religiosa, mucho más cercana con María, porque pues era como una mamá, era como más facilito arrimarse, y llegué a tener un punto que hoy, mirando hacia atrás, reconozco
que ella se volvió una idolatría en mi vida, porque ella era la de todo. Yo sin ella no hacía nada. Después, cuando conozco de Jesús acá en esta fundación y me hablan de un Dios que quiere, que está interesado en mi vida, de un Dios que me quiere ayudar, de un Dios que me sanó, porque eso fue lo primero que hizo, de un Dios que yo empecé a ver unos cambios que yo no había visto en ningún lugar a donde había ido. En ese punto, pues entonces empiezo a pegarme de Jesús y a conocer a Jesús y a saber quién era Él, y que era el Hijo, y que era el camino, y que era la verdad y la vida, porque arrimarse al Padre, pues me costaba. Y hasta hace muy poco me ha costado, todavía me cuesta. ¿Por qué? Porque yo no tuve esa relación de papá e hija, no tengo ese concepto, y el que hizo ese proceso de ser ese papá que fue mi padrastro, pues no es un buen referente. Si ese fuera mi referente, Dios no estaría en mi vida. Entonces, en ese punto fui aferrándome a Jesús, fui enamorándome de Jesús y empecé este camino con Jesús. Pero luego un día alguien se levanta y ora por mí y me dice, Dios quiere que dejes de ser sierva y te conviertas en hija. Pues yo no entendía la diferencia, para mí era lo mismo. Pero cuando llego a preguntar y a indagar qué es eso, son dos cosas muy diferentes. Y para ser hijo hay que reconocer al padre, hay que conocer al padre. Y entonces me da como sustico conocer a ese papá de pronto muy bravo, de pronto muy regañón, de pronto muy lleno de normas, muy lleno de disciplina. Yo ya tenía suficiente disciplina en mi vida. Eso es algo que me quedó arraigado en la vida. Y ir conociendo al padre ha sido un poco más lento. Entonces ha sido un proceso donde Dios me dice, siéntese en mis piernas, y pues yo no sé cómo hacer eso, no sabía cómo hacer eso, porque no era algo que hubiera vivido. Yo nunca me senté en las piernas de un papá, al menos no en una edad consciente. Yo nunca me sentí abrazada por un papá, al menos no en una edad consciente. No me sentí, nunca supe que fue tener una conversación con el padre, o que mi padre se sentara y me dijera, no hagas esto o haz aquello, yo te aconsejo. Entonces yo no tenía cómo vivir eso. Pero como Dios todo lo sabe, nos busca la manera y Él nos hace. Mi hija a los 16 años queda embarazada. Y eso fue una noticia muy impactante en mi casa. Muy impactante porque eso no era lo esperado, porque eso no fue lo que yo le sembré, eh, porque yo fui una mujer muy a la antigua, muy novia, no fui una novia que se casó sin tener relaciones sexuales, fue una novia que se casó con un noviazgo de 5 años, pero nunca se pasaban los límites, había un respeto estricto. Entonces yo asumí que eso no me iba a pasar, no me pasó. Pero a través de esa niña, que prácticamente se convirtió en nuestra hija, porque la nuestra era una niña para criar otra niña, a través de esa niña, Dios me enseñó a ser hija y a dejarme amar por un padre. Entonces, mi nieta, que se llama Roxanne, ha sido como esa forma como el padre me ha enseñado a ser hija, a saber que él siempre quiere para mí incluso más de lo que yo puedo soñar, que me da no solo lo que necesito, sino lo que quiero, lo que deseo, que me consiente, que me cuida, que obviamente me regaña, claro que sí, que me trae a su buen camino, pero que me ve a través de Jesús, me ve a través de su Hijo. Entonces hasta ahí ya iba haciendo un poquito de relación con el Padre, pero el Espíritu Santo, aunque sí lo reconozco, aunque sí sabía que hacía parte de Dios, aunque sí sabía todo eso, de pronto no conocía mucho su función en mi vida. Entonces hace un tiempo, como les cuento, hace más o menos un año estuve por aquí, y hace más o menos un año pues estaba en una crisis bastante fuerte, porque en mi casa sufrimos la violación de esa nieta. Entonces, cuando se presenta este problema de una violencia sexual, no fue una violencia en el hogar, fue algo externo, pues la vida se me derrumbó. Todo lo que había edificado en Dios en 15, 16 años, eso se fue al piso. O sea, mi casa no estaba edificada en la roca. Yo tuve dudas de mi fe, yo tuve dudas de mí como persona, tuve crisis matrimonial, tuve crisis emocional, tuve un problema de culpa enorme porque cuando eso pasó
la niña estaba conmigo, estaba bajo mi cuidado. Entonces fue una crisis muy fuerte, muy fuerte, incluso más fuerte que la separación. Eso fue algo que me movió el piso de tal manera que yo quedé en el piso, esa es la palabra. Y en ese proceso duré 16 meses, eso duró ese proceso. Pero de esos 16 meses hubo unos 7, 8 meses donde yo empecé a sufrir de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de querer separarme por muchas razones, porque cuando viene esa violencia sexual pasa lo mismo. Uno siempre espera que como víctima lo protejan, que las autoridades lo atiendan, uno siempre espera justicia, esa es la palabra, justicia, y nada más lejano de la realidad. Todo lo contrario, todas las entidades gubernamentales y de protección a los menores nos acusaron, ¿cómo se puede decir? Nos amenazaron, esa es la palabra, nos amenazaron, y no solo nos amenazaron, llegaron al punto de que la niña le fue retirada la custodia de parte de mi hija, y pues para bien o para mal se fue a vivir con su padre, gracias a Dios, porque podía ser un hogar de paz. Entonces, cuando sientes que no hay justicia, cuando sientes que a la persona que hizo el daño nadie la toca, no se le puede hablar, antes uno la tienes que cuidar porque si le pasa algo se lo cobran, igual también era un menor de edad, es una desesperación, es una frustración, es un enojo y sobre todo es una confrontación en la fe. Es una confrontación en la fe porque entonces uno le ha dicho a 100.000 personas en el camino y uno ha escuchado y uno ha aprendido a perdonar, pero cuando esto se para frente a uno no es tan fácil pasar de la conferencia a la realidad. Hay cosas que de pronto no son tan fáciles de perdonar, hay cosas que uno hace como más fáciles, pero a mí esto me costó. Me costó tanto que yo no salía de mi apartamento sino a lo necesario a trabajar y le oraba a Dios antes de salir, que no me fuera a encontrar ese niño porque yo creo que de Dios no tenía nada. Yo creo que no hubiera sido muy cristiana. Y Dios me lo concedió y obviamente en la oración y con la ayuda de todos, yo pude perdonar a ese joven. Y hoy hablo de él sin dolor, hoy no me cuesta ninguna dificultad saber que nadie lo judicializó, que no pasó nada, que sus padres ni siquiera tal vez se dieron ni por enterados de lo que sucedió y que la justicia la hace el Señor, como está escrito en la palabra, de Él es la batalla, de Él es la justicia y Él es el que lo hará. Pero me costó. No voy a decir que fue fácil, no voy a decir que fue rápido, no voy a decir que fue sin dolor, fue un proceso demasiado doloroso. Como les contaba, 6, 7 meses fue ese proceso tan fuerte donde tuve que buscar ayuda psicológica. Y así más o menos les hablé un año. Ese era el estado en el que estaba hace como un año. Pero a los 7, 8 meses yo tuve que decir, yo necesito, Señor, que usted me levante de acá. Yo no puedo seguir así. Yo no quería trabajar. Yo lloraba en el trabajo, en la casa. Y como les digo, también sacudió los cimientos de mi matrimonio porque a través de esa situación yo veo un hombre que yo no conocía, yo veo un hombre por el cual tal vez yo estaba cegada, no lo sé, tal vez un hombre que nunca se había mostrado como era, y es que él tenía problemas con la pornografía, y pues eso hizo parte de lo que le sucedió a mi niña. Y mi niña sabía de eso más que yo, o sea, ella fue realmente la que lo sacó a la luz, ella fue la que dijo el que veía, dónde veía, ella que veía en su celular, y cuando yo confronto a este hombre, su respuesta fue todavía más dolorosa porque me dice, yo soy un hombre y eso es normal. No les estoy hablando de un hombre eh, fuera de la iglesia, no les estoy hablando de un hombre no creyente, les estoy hablando de un hombre creyente, les estoy hablando de un hombre formado en la iglesia, les estoy hablando de un hombre que quiso ser sacerdote y estudió mucho tiempo para eso. Estoy hablando de un hombre que yo conozco hace 35 años y hace un año yo no lo conocía, yo no sabía quién era ese hombre, eso yo no lo conozco. Entonces, en medio de toda esa responsabilidad y situaciones,
yo aprendí a amar al Espíritu Santo porque fue Él o a través de Él que yo sentí, aprendí que el Espíritu Santo es poder, es el poder de Dios. Y al ser el poder es el que hace que todo sea posible. Lo que el Padre tiene escrito para nosotros, lo que Jesús ganó en la cruz para nosotros, lo que nosotros le pedimos. El Espíritu Santo tiene la potestad, la autoridad, la funcionalidad y la autoridad para hacerlo, el poder para hacerlo. Y está escrito que pues, es ese poder el que levantó a Jesús de entre los muertos, es ese poder el que resucitó a Lázaro, es ese poder el que sanó a los ciegos, a los sordos, a los leprosos y toda la obra que hizo Jesús. Y que esa obra se hizo luego de que Él recibió ese bautismo y recibió el Espíritu Santo, aun siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo. Entonces yo a través de este último año, ha sido mucho meterme con el Espíritu Santo y de entender quién es Él. Porque a veces como que ni siquiera le damos una figura, una personalidad, a veces se nos queda en una llamita de fuego, a veces se nos queda en una palomita, a veces se nos queda como en tercera persona y no le damos esa importancia. Entonces he ido aprendiendo a reconocer al Espíritu Santo y a saber que cada cosa que me ha sucedido, incluso que un día a través de una oración Él me alcanzara, fue el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que hace que te reconozcas que estás en pecado. Que el Espíritu Santo es el que baja a tu corazón sentimiento de justicia, sentimiento de remordimiento, sentimiento de temor de Dios. Que el Espíritu Santo es el que hace que permanezcamos en el camino del Señor, porque hay un temor que Él coloca frente a muchas cosas, es un santo temor de Dios. Que el Espíritu Santo es el que está aquí como nuestro ayudador. A veces no tenemos eso como tan claro. ¿Ayudador para qué? Y tengo un amigo que ora mucho al Espíritu Santo y él empezó una oración hace unos 4 años donde él le decía al Espíritu Santo que le ayudara a amarrarse los zapatos, que le ayudara a manejar su moto, que le ayudara a ser papá, que le ayudara a las cosas normales de su trabajo que sabe hacer. Y a mí me pareció eso curioso, pero he visto la respuesta de Dios porque a veces en las cosas que creemos que sabemos hacer, en las pequeñas cosas como amarrarse tus zapatos, como comer, como bañarte o desempeñarte en la función que tú haces, crees que eso está por sentado, que lo sabes hacer y ya, que no pasa más nada y que eso es porque tú eres muy bueno, porque eres muy inteligente, porque llevas 50 años haciéndolo y no. Es porque el Espíritu Santo permite que lo podamos hacer. Y las cosas que no sabemos hacer, pues ni hablar, porque Él es el que lo sabe todo. Él estuvo, si leemos la palabra, Él está desde la creación hasta que el Apocalipsis se cierra. Se ha nombrado muchísimas veces en la palabra con diferentes nombres, pero sigue siendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu de sanidad. Y es tan importante porque cuando estamos en la oración, cuando nos metemos a ese lugar secreto del que tanto hemos hablado en esta plataforma y que todos conocemos y que cada uno maneja en su intimidad, estos días he aprendido algo bien interesante y es que cuando te metes a ese lugar de intimidad y solo hablas tú, oras, pides, clamas, cuentas, sacas la lista, qué sé yo, lee la palabra, escuchas música, pero en ningún momento tú estás dándole un espacio al Espíritu Santo para que baje a tu corazón, en ningún momento estás apagando los ruidos de tu mente y de tu corazón, del mundo, del preocuparte, del que ya me tengo que ir, del que estará pasando, de si dejé el fogón prendido, de no es que me va a coger la noche, de si ya hice esto, de si, no, y es que tengo que ir para la oficina y lo primero que tengo que hacer es esto. Eso es ir aprendiendo a apagar los ruidos, a silenciar el alma, a silenciar el corazón. Y si lo vamos viendo, cada vez el mundo tiene más ruido. Cada vez la gente pone la música más dura, cada vez todo el mundo andamos conectados a unos audífonos, a un sistema,
Diario tenemos el oído ocupado con un ruido. Siempre tenemos el oído ocupado con un ruido. Cada vez hablamos más alto, hablamos más duro. Cada vez, si ustedes miran en un colegio, los muchachos hablan más duro, se gritan, ya no hablan, se gritan. Entonces estamos perdiendo esa capacidad de escucha, de silenciamiento en el corazón. Y una de las funciones del Espíritu Santo es llenar nuestro corazón, es vaciar el amor de Cristo en nuestro corazón, y para eso necesita esa disponibilidad, ese silencio. Una de las funciones del Espíritu Santo también es decirte qué vas a hacer hoy. O sea, ponernos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? No decirle al Señor, yo quiero que hagas, que me lleves, que me traigas, que me compres, que hoy me vaya bien con esto, que hoy me salga así. No, no es uno el que se lo tiene que decir a Él, porque eso es orgullo, eso es altivez. No, eso no es darle el lugar a Él. Él es el Señor. Entonces, es preguntarle a Él. Él que sabe qué es lo que vamos a hacer hoy, cómo lo vamos a hacer bien, a quién nos va a colocar en el camino. Y algo que he aprendido también a través de todo este tiempo es, hay cosas que uno aprende rápido y las hace rápido, pero hay otras cosas que cuestan, que uno hace procesos, que uno da vueltas en ella, que uno se niega a aceptar. Y dentro de esos procesos rápidos que yo hice fue aprender que donde yo me pare, ese lugar prosperará, por cuanto yo soy una hija de Dios y Él prospera la obra de mis manos. Eso a mí no me costó creerlo, no me cuesta creerlo. Y efectivamente lo veo, donde quiera que llegue, a cualquier empresa que llegue, la empresa prospera. Y prospera en todos los sentidos, no solamente económicamente. Entonces, salgo de una empresa, llego a otra y por alguna razón cíclica Dios siempre me manda a una empresa que hay que empezarla, que está chiquitica, que es pequeña, que tiene pocos recursos, que hay que hacerla, literalmente hay que hacerla. Y ya llevo 4 empresas en las que Dios me ha puesto que hay que iniciarlas. En este momento estoy en la 4ª, llevo 2 años, pero en las otras 3 empresas, el tiempo que Dios me ha tenido, esas empresas han prosperado de una manera astronómica. Entonces, es ese creer fácil. Hay otras cosas que me han costado demasiado. ¿Qué me ha costado entregar? ¿Qué me ha costado bajar los brazos y dejarme amar por Jesús? Sin pedirle, sin reclamarle, sin que me tenga que explicar. Creo que nosotras las mujeres somos muy dadas a exigir explicaciones. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero decime por qué? ¿Y para qué? Y eso es un proceso que he estado haciendo el último tiempo, que me lo ha ayudado a hacer el Espíritu Santo. Porque como les contaba hace un momentico, y me voy a devolver un poquito, yo quería separar. Cuando yo encontré ese hombre que yo no conocía, cuando yo vi cómo mi mundo se vino abajo, cuando yo vi cómo mi situación emocional cayó al piso y se volvió una enfermedad física ya, una enfermedad donde yo sentía que me iba a dar un infarto, una enfermedad donde yo sentía que no podía con la vida, que me levantaba y hacía las labores del día solo como en automático, pero yo no quería hacer nada de eso. Cuando yo empecé a vivir todo eso, pues hice lo que siempre sé hacer, lo que siempre he hecho. ¿Y qué es eso? Tomar decisiones. Además de que siempre nos dicen que tenemos que tomar decisiones en Dios, pero a veces las tomamos sin Dios. Entonces yo soy una persona que tomo decisiones todo el día, todos los días. Esa es mi función. Yo todos los días tengo que decidir qué botón poner, qué hilito, a quién le entrego, de qué talla, de qué color, de qué tela, cómo se llama el cliente, cuánto valor tengo que hacerlo. Entonces yo tengo que tomar muchísimas decisiones en el día, no solo laborales, sino también en casa. Porque nosotras, acuérdense que tenemos esa doble funcionalidad de que así estemos en una oficina 14 horas al día, nuestra casa también funciona, así sea por teléfono, así sea que llamamos a la empleada, así sea que llamamos al hijo 10 veces, lo que sea, pero nuestra casa también funciona, tenemos esa capacidad. Entonces, en esa funcionalidad de tomar decisiones, pues yo simplemente tabulo las opciones. ¿Para qué me sirve mi marido? ¿Para qué no me sirve? ¿Qué soy capaz de hacer solo? ¿Qué no soy capaz de hacer solo? Y con esa oración me presenté delante de Dios.
Le hice listadito y todo. Señor, mira, aquí no lo necesito, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, esto lo puedo hacer yo, esto lo hago yo. Y con esa funcionalidad me presenté delante de Dios y en ese orgullo, en esa soberbia, porque reconozco que es soberbia, le dije a Dios, mira, aquí te traigo las pruebas y necesito que esto se acabe. Y fue mi intención y fue una decisión mucho tiempo, muchos días, muchos meses. Pero hay algo que he aprendido y es a tener temor de Dios. Y yo creo que más que aprenderlo es algo que Él me ha colocado desde antes incluso de conocerlo de esta manera. Entonces, yo siempre le digo a Él, pero muéstreme primero usted qué quiere. Yo no me voy a mover sin que usted me diga qué hacer. Y en ese caminar de quererme separar, pues las cosas siempre se van poniendo como un poquito más difíciles, pasan más cosas, en vez de mejorarse, como que pasan más cosas, más cosas, más cosas. Y empieza este hombre a ser usado, digo yo, será ser usado por Satanás porque todas sus palabras se volvieron más hirientes, era más difícil la convivencia, cada vez una persona más grosera, más fría, más distante, a decirme cosas que pues uno no espera que le diga a su esposo. Y, y yo todos los días tenía más razones para ir delante de Dios y decirle, yo quiero acabar esto, yo quiero quedarme sola, yo no quiero continuar con este matrimonio. Pero siempre tuve, a través de la oración, a través de la palabra, a través del consejo, siempre tuve ese que el matrimonio para Dios es tan sagrado y que es un compromiso que uno hace delante de Él, no es delante de una persona, es delante de Él. Y que el matrimonio tiene un valor espiritual demasiado alto, tan alto que esa fue la forma como Dios decidió hacer familia. Ese es su diseño, o sea, ni siquiera es una decisión, es un diseño. Y, y teniendo eso en cuenta, una de tantos días que me acerqué a Dios a ponerle todas mis situaciones y a decirle todas mis causas, Dios me bajó algo al corazón así como, ¿por qué te quieres bajar de la cruz? Tú sabes lo que hubiera pasado si yo me bajo de la cruz. Y a mí ese día eso me desbarató. Y yo empecé a preguntarle de ahí para allá. Digamos que tengo una relación muy preguntona con Dios. Yo soy muy preguntona, le hago muchas preguntas a Dios. Y le empecé a preguntar, ¿qué es bajarse de la cruz? Entonces me empieza a mostrar que es que cuando tú ves que las cosas se ponen difíciles, renuncias. Si te duele, si te angustia, si no puedes con el dolor, si no puedes con la enfermedad, entonces que me pongan la eutanasia, si no puedes con esto. Entonces empiezas a hacer renuncias que son válidas humanamente. No es que las esté juzgando ni mucho menos. Son válidas porque las estás sintiendo, porque uno siente que tiene razones para hacerlo. La pregunta es, ¿qué tan válidas son para Dios? Si Él es nuestro papá, si Él es nuestro guía, si Él es el dueño de nuestra vida, pues Él es el que tiene que dar la última palabra y nosotros como hijos debemos obedecer. La respuesta que Dios me dio a mí no es la misma respuesta para los demás. Hay gente que Dios le dice váyase y esa es la palabra que Dios le da y es funcional y Dios la va a respaldar en esa palabra. Pero para mí la palabra fue quédese. Y ahí sí se me puso la vida de cuadritos porque fue todavía mucho más difícil. Y en ese pasar del tiempo y en esa situación de esa lucha entre obedecer y no saber cómo tomar esa obediencia porque tampoco queremos vivir mal. Yo no quería vivir mal, yo no quería como quedarme mal, ¿no? Yo le dije a Dios, bueno, esto no es un testimonio, este matrimonio no es un testimonio, entonces si tú no haces algo, pues yo no me puedo quedar ni me quiero quedar. Yo quiero vivir bien, como tú mandas que viva bien. Yo no quiero vivir un matrimonio de figura que todo el mundo afuera dice sí están casados, pero adentro es invivible. Eso no lo quiero vivir. Yo necesito paz en mi casa, en mi corazón, en mi trabajo, en mi vida. Y empecé a trabajar en eso, como a decirle a Dios, ayúdeme, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y eso lo empecé a hacer
en el día a día. O sea, yo no le dije que me dijera todo el cuento, sino que hago hoy, cómo vivo hoy. Y Dios me empieza a decir cosas como, mira a tu esposo mirando a Jesús. O sea, ve en él a Jesús. Ten misericordia. No lo juzgues. Piensa antes de hablar, no tengas una palabra tan dura. No, si tienes una queja, un reclamo, guárdatelo, porque eso es echarle más leña al fuego. Y les cuento que ese proceso no fue fácil, porque esa no soy yo. Eso fue morir todos los días y cada ratico resucitaba. Yo resucitaba, yo resucité más veces que Lázaro, porque yo me moría 2 horas y a las 2 horas volví, resucitaba y saltaba el indio. Pero fue un hacer todos los días, hasta llegar a un punto de escuchar cosas y quedarme callada con cosas que en la vida me las hubiera aguantado, en la vida. Incluso, no sé por qué voy a decir esto, incluso llegar a permitir casi que un abuso sexual dentro de mi propia casa. Y no casi, un abuso sexual. De un hombre que simplemente se sintió en la autoridad, que se sintió en sus tragos y que asumen que la esposa es una propiedad, que es un artículo de su propiedad que pueden usar cuando y como quieran. ¿Y por qué eso se volvió un abuso? No porque no quisiera estar con él, porque Dios siempre me trae la espada a memoria. Entonces yo le decía, Señor, es que yo no quiero ni que me mire ni que me toque. Estaba cansada. Y Dios me traía la palabra que está en Primera de Pedro, que dice que no nos neguéis unos a otros sexualmente, porque entonces nuestra oración tendrá impedimento delante de él. Entonces uno a veces ora y ora y ora y no encuentra respuesta y uno no sabe cuál es el impedimento. Pero a mí Dios me lo dijo bien clarito, para que tu oración no tenga impedimento delante de Dios. Y para que no le demos espacio a Satanás. Dice que cuando se niegan el uno al otro, a menos que sea de común acuerdo, Satanás se mete en el medio y todos los días abre un hueco más grande en esa cama. Entonces, yo eso lo sabía aquí, pero no sabía cómo llevarlo a la realidad, no sabía cómo romper ese ciclo, no sabía cómo hacer algo que yo no quería hacer. Y enseguida, pues viene el tiempo de los 50 años, a mí me llegó a los 50, que es esa premenopausia, todos esos síntomas que yo no conocía, yo pensé que eso era que se va el periodo menstrual y ya, quedamos listas. Y no, para mi caso no fue así. Para mi caso empecé a tener situaciones de infecciones urinarias, empecé a tener situaciones de resequedad vaginal, empecé a tener dolores óseos, empecé a tener mareos, empecé a tener una sintomatología fuerte, porque pues lo que uno conoce como esta sintomatología de premenopausia o de menopausia es que te da calor. Pues a mí no me dio eso. Fue lo único que no me dio, yo creo. Entonces, como no eran calores, pues no sabía qué era. Y claro, entonces al tener toda esta sintomatología, tener relaciones sexuales era demasiado doloroso, además de que no quiere, uno no quiere eso, no quiere nada. O ahí sí uno quiere haber decidido ser monja. Entonces, fue más difícil porque era tener a Dios con una palabra, era tener una situación que no sabía cómo llevar, y era tener un hombre que aunque yo le explicaba las cosas, le entraba por un oído y le salía por el otro, porque eso, pues él no lo entiende, no sé si será él solo o si serán todos, pero pues él creyó que eso era como una cosa de 2 días. Busco ayuda médica, gracias a Dios hoy hay muchísimas ayudas médicas, y efectivamente me dicen que tengo el estrógeno totalmente bajo, que hay que hacer un tratamiento, que hay que poner estrógenos, que hay que poner esto, que esta cremita te ayuda, que esta alimentación te ayuda, y efectivamente, gracias a Dios, las cosas han mejorado muchísimo. Entonces ahí viene la otra parte. Bueno, ya mejoré esta parte un poco de la salud, pero ¿cómo sano esta parte de sentirme abusada en mi propia casa
de que un hombre se me encaramó encima y literalmente uno llorando debajo de ese hombre 5 minutos, 10 minutos, yo no sé cuántos minutos eran, y que no le importe, que simplemente sienta que está haciendo algo que tiene autoridad para hacerlo, que simplemente se bajó, se volteó y se durmió, como si hubieran utilizado un baño, literalmente. Entonces, eso me causó una carga emocional muy fuerte porque mi carácter no es de permitir abusos, ni de permitir malas palabras, ni... No, 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 no. Eso a mí no me pasó, no me podía pasar, pero me pasó. Entonces, adivinen con quién voy a pelear. Con el papá. ¿Cómo permitiste que esto me pasara? Si yo soy tu hija, ¿por qué no me cuidaste? Si yo soy tu hija, ¿por qué carajos tengo este hombre indeseable en mi vida? ¿Por qué no lo quitas? Si yo soy tu hija, Señor, ¿dónde estabas tú en este momento? Y empieza a venir nuevamente todo ese dolor. Y además que es una vergüenza y es un dolor que carga solo. Yo cargué este dolor por alrededor de unos 3 meses sola, porque ¿a quién le contas eso? ¿Con quién te sentás y le decís eso? Uno asume que solo le pasó a uno, que no solo le pasa a nadie, que solo es a uno. Y en algún momento empiezo a hacer una sanidad espiritual, alguien me está ayudando y me ayuda a hacer una sanidad porque empecé a buscar como alguien que me ayudara a guiarme en la palabra, en el Señor, y empecé a hacer una sanidad espiritual y dentro de esa sanidad estaba la parte sexual. Y bueno, yo hice toda la parte física, toda la parte económica, toda la parte de los hijos, y sí, encontré mucha respuesta y oré, pero cuando llegamos a la parte emocional, a la parte sexual, me desbaraté y les cuento que la persona que me estaba haciendo este acompañamiento es hombre, es pastor, es soltero, es joven, y aunque tengo una relación muy personal con él, no es una relación tan personal como para llevar algo íntimo. Y Dios me ha puesto a abrir el corazón frente a este hombre en esa situación de sanidad. Y fue algo dolorosísimo porque reconocí ahí en esa sanidad que eso había tenido un impacto incluso más fuerte de lo que yo creí que había causado en mi vida. Entonces ahí sí como que ya le dije, Señor, bueno, ya tengo todas las causas de separación posibles. Aquí está, ya esto fue, hasta aquí fue. Y termino mi sanidad, termino todo mi proceso de hacer todo este proceso de sanidad interior y ya empiezo a orar en esa parte de sanidad sexual porque pues tampoco sabía que tenía esa situación y empieza Dios a hacer otras cosas, empieza mi esposo a querer a organizar la situación. Ya era yo la que ya no quería nada, ya no tenía nada, pero vino el Espíritu Santo en medio de esas oraciones y yo decía, ¿qué hago? Ayúdeme, ¿qué hago? Porque la situación, lo que yo quería era que Dios hiciera lo que yo quería y lo que yo quería era separarme. Entonces, un día tuve un día de rendición y le dije, Señor, yo no me voy a mover de aquí, yo no me voy a bajar de la cruz hasta que tú me digas. Porque esa palabra de, ¿qué pasaría si yo me hubiera bajado de la cruz? Y yo creo que se quiso bajar. Cuando estaba orando en el huerto, yo creo que dijo, esto está muy fuerte, Señor, Padre, pasa de mí esta copa. Si te es posible, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo tuve que empezar a orar con esa oración. Y en la medida en que empecé a hacer esa oración, el Espíritu Santo me empezó a mostrar que yo no tenía que hacer nada, porque yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Ayúdame que yo quiero tener una conversación con él, abrime el espacio, prepara su corazón para que podamos tener una conversación, cámbialo, arrepiéntelo, no sé, 100 cosas. Y, y el Espíritu Santo empieza a decirme, no tienes que hacer nada, solo te tienes que rendir, solo tienes que bajar los brazos, porque mientras tú tengas los brazos allá arriba, yo no voy a hacer nada. Y entonces fue confrontante porque
sentirme que no puedo hacer nada, que no puedo decidir, que no lo estoy logrando por mis méritos, me cuesta. Me cuesta porque siempre he sido muy autosuficiente. Siempre he sido una persona muy independiente. Siempre he sido una persona que toma decisiones equivocadas, correctas, como sean esas decisiones, pero las he tomado. Entonces, bueno, también tomé la decisión de hacerle caso al Espíritu Santo y les estoy hablando de hace más o menos un mes. Y solo con tomar esa decisión, la vida en mi casa cambió. Tengo un hombre que pidió perdón. Tengo un hombre que lleva un mes, no sé, yo vivo el día a día, como me dijo el Señor, como está en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Yo le pido al Señor que hoy nuestro matrimonio funcione, que hoy Él me devuelva un amor nuevo, que hoy, así como fui capaz de perdonar a un joven de la calle que violó a mi hija, yo pueda perdonar a mi esposo, que yo hoy no me baje de la cruz, que todas esas promesas que yo hice en la iglesia de cuidarlo, de amarlo, de respetarlo, de honrarlo, hasta el día en que Dios nos separara, yo lo pueda cumplir, no por amor a Él, sino por amor a Cristo. Y se lo dije muy claro a mi esposo, no es por amor a ti, es por amor a Cristo. Y eso cambió mi vida, eso relajó mi corazón, eso relajó mi cuerpo, eso hizo que en la empresa las cosas funcionen mejor, porque uno todo el día pensando en algo que no debe, pues no va a funcionar. Eso hace que me sea más fácil extenderme a otras personas. En mi lugar de trabajo tengo un equipo de trabajo con el que todos los días oramos, es un equipo de trabajo al que le he presentado a Jesús, es un equipo de trabajo que veo sus vidas transformadas solo porque me extiendo un poco a ellos, solo porque les muestro mi humanidad, pues solo porque les digo lo que Jesús y el Espíritu Santo y el Padre han hecho en mi vida, y eso cambia vidas. Les cuento que el proceso de mi nieta duró 16 meses, porque hace un mes también, un mesecito larguito, desde diciembre mi nieta le fue de vuelta a mi hija, pero era algo provisional. Mi nieta estaba medicada con medicina psiquiátrica, estaba viendo un psiquiatra infantil, y hace un mesecito y medio nos llamaron, nos dijeron que la custodia nuevamente era totalmente de mi hija. Mi hija ya tiene un hogar aparte, yo ya no vivo con ella, ella tomó su hogar con un hombre que no es el papá de su hija, con un buen joven, gracias a Dios. Y esa fue otra decisión que yo tuve que tomar, porque hoy en día estos muchachos quieren tener todas las comodidades y todos los beneficios de un matrimonio, pero sin compromiso. Entonces mi hija empezó a vivir 3 días en la casa del novio y otros 3 días en la mía, pero en la mía no podía quedarse el novio durmiendo. Y entonces la tuve que sentar y decirle, ¿sabes qué? Dios a mí no me permite esta relación que vos estás teniendo, esta es mi casa, esta es una casa donde respetamos y amamos a Dios. Y si lo amas tanto, organícense. Y se organizaron. Entonces mi nieta ya vive con ellos y nos devolvieron toda su custodia y le quitaron la medicación psiquiátrica. Entonces, digamos que Dios ha ido poniendo todo en contexto. Dios nunca me ha soltado de su mano, aunque muchas veces me sentí abandonada. Pero hoy tengo que reconocer que nunca me abandonó, que nunca me dejó sola, que nunca, que siempre estuvo ahí, que cuando yo estuve tirada en el suelo llorando, desbaratada, Él estaba a mi lado. Que para poder perdonar a ese jovencito, para poder perdonar a mi esposo, para poderme perdonar a mí misma, porque incluso llega un momento en que uno mismo se acusa de permitir cosas impermitibles, tuvo que venir el Espíritu Santo y tuvo que venir el Padre y tuvo que estar Jesús ahí conmigo. Y ellos hicieron eso posible. Entonces hoy yo las invito a que le den el espacio y el lugar correcto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Y sin ese poder, nada, absolutamente nada es posible. Si ustedes leen en el Génesis, en el inicio de la creación, lo primero que aparece en ese texto es el Espíritu, que se movía sobre las aguas, que se movía sobre un mundo totalmente desordenado, y que Dios hablaba
y Él ordenaba. Hágase la luz y la luz se hizo. Hágase así, las plantas creen esto, hagamos al hombre. Y todo se fue diciendo por la palabra y por el poder del Espíritu. Y nosotros somos alcanzados, somos bautizados, somos acogidos por el Padre, somos perdonados, somos sanados, somos restaurados por el poder de ese mismo Espíritu. Y esa autoridad que Dios nos entrega como hijos, nos es entregada y puede ser ejercida a través de ese Espíritu Santo. Si nosotros vamos a cualquier lugar a hablar de Jesús y Él no va con nosotros, no pasa nada. Solo es una visita social. Si Él no está en nuestra casa no funciona. Entonces, yo las invito a eso, a que le demos el lugar al Espíritu Santo, a que le permitamos al Espíritu Santo en ese lugar de oración, en ese lugar de intimidad, a callar nuestra mente, vaciar nuestro corazón de todos los ruidos externos y dejar que el Espíritu Santo haga sus funciones, porque son muchas, de desarrollar esos talentos, de mostrarte cómo vas a vivir el día a día, de poner palabra en tu boca, de quitar ese enojo. Nosotros no tenemos por qué vivir ni amargadas, ni enojadas, ni arrugadas, ni gritando por toda la casa, pero así vivimos y conocemos de Dios. Y yo me he propuesto esa tarea, Señor, no permitas que yo siga así. Haz el cambio que tienes que hacer. Que Él llene nuestro corazón, de como hablábamos ahora, de su aceite. Que Él derrame el amor de Cristo en nosotros y llene todos esos vacíos y todas esas angustias y todas esas emociones desequilibradas que mantenemos. Querer controlarlo todo. Entonces yo las invito a eso y me encantó estar con ustedes esta tarde. Espero poder dejarles un mensaje del Señor. Espero que mi vida o mis vivencias en Cristo a cada una de ustedes les ayude en cualquier situación que tengan. Que hoy mismo tomen la decisión de buscar y de conocer al Espíritu Santo, de siquiera mirar quién es Él, qué hace Él, cómo lo hace, cómo lo recibo, cómo lo tengo, cómo puedo lograr todos esos beneficios que Él tiene hoy, porque es que el presente es hoy. Y le decía a alguien en estos días que está por ahí en una película del oso panda, es que el presente se llama así porque es un regalo. Dios nos regala este día, no sabemos si mañana vamos a tener este regalo. Y para lograr todo esto que yo les estoy diciendo y de llegar y perdonar a mi esposo y permanecer en la cruz, no bajarme de la cruz, también he tenido que decirle al Señor que me ayude con el día de hoy, porque no quiero que si me llama esta noche esté peleada ni con el marido, ni esté amargada, ni esté haciendo lo que no debo hacer, ni tenga deudas con nadie. Porque si el Señor me llama hoy, no quiero tener ningún impedimento para que Él me abrace, para que Él me reciba, para que yo sea la novia. Y esa es una tarea que estoy haciendo en el día a día. Señor, que si hoy tú me llamas, yo no tenga impedimentos. Si tengo que perdonar al que sea, lo perdono. Si tengo que tomarla, yo la cambio. Si tengo que caminar la milla extra, la camino. Pero que hoy, Señor, si tú me llamas, nada me aparte de tu presencia. Y esa es mi meta y así lo he logrado. Así lo voy logrando. Como les digo, no canto victoria, voy de camino. Y no sé, un mes puede ser mucho para muchas o puede ser muy poco. Pero para mí ha sido un mes de resurrección. Siento que así como no me he bajado de la cruz, también Jesús está haciendo que mi vida resucite. Porque Él no se bajó de la cruz, pero lo ganó todo para nosotros. Ganó nuestra salvación y resucitó. Él no se quedó en la cruz. Entonces nosotras tampoco nos vamos a quedar en la cruz. Todo lo que sea que tú estés viviendo hoy, si te agarras de la mano de Él, si no te bajas de la cruz, vas a resucitar juntamente con Él. Y bueno, yo creo que es el tiempo para que oremos. Padre, yo coloco este tiempo delante de ti. Yo te doy gracias, Espíritu Santo,
por tu presencia en este lugar, por tu presencia en el lugar donde cada mujer hoy está, en su carro, en su apartamento, en su oficina, en la calle, en un centro comercial, tal vez en una clínica, donde quiera que se encuentre, tal vez presa, tal vez, Señor, en un estado que su mente ni siquiera la sabe ubicar donde está. Yo te clamo, Espíritu Santo, para que tu presencia esté con cada una de ellas, porque tú tienes el don de la omnipresencia, de estar en todo lugar al mismo tiempo. Pues yo te clamo para que esa omnipresencia llegue al corazón y a la casa y al lugar de cada mujer aquí conectada. Yo te clamo, Señor, para que sus corazones sean trabajados, reargüidos, sanados, restaurados, para que tú, Señor, quites tanto dolor que hay en nuestros corazones, para que tú sanes nuestras emociones, para que dejemos de preguntar tanto por qué, para qué, dejemos de pedir tantas explicaciones, Señor, porque en Efesios 2:10 tú dijiste que todas las obras en las que íbamos a caminar, desde antes de la fundación del mundo ya estaban listas. Entonces, ¿para qué tanta preocupación? Entonces, ¿para qué tanta pregunta? Si tú eres un Padre amoroso, si tú eres el dueño de todo, si tú eres el dueño del oro y la plata, si tú eres un Dios sanador, si tú eres el Dios proveedor, si tú eres el Dios socorro, ¿qué será lo que no tendrás listo para que nosotros caminemos en tus obras? Yo te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en caminar en tu camino, en ti que eres el camino y no en lo que queremos que pase. Que te dejemos ser Dios en nuestra vida. Que bajemos nuestros brazos y nos dejemos guiar por ti. Que seas tú, Señor Padre Celestial, siendo eso, Señor de nuestra vida. Que nosotros no tengamos ni un pero, Señor, sino que seamos, que tú mandes y nosotros obedezcamos con amor, no con miedo, con amor, Señor, porque es que nos lo está enviando ese Padre amoroso que conocemos y que sabemos que todo lo que ponga en nuestra vida obrará para bien. No importa la oscuridad en la que tú andes hoy, no importa el diagnóstico médico que tengas, no importa el diagnóstico que tenga tu hijo, no importa si tu hijo está desaparecido, no importa si tu corazón hoy está roto, Él va a usar eso hoy para bien. Es una palabra que me dolió muchísimo, Romanos 8:28, la detesté por meses, pero que hoy levanto en el poderoso nombre de Jesús porque se volvió una realidad. Por eso, Señor, yo bendigo cada una de estas mujeres y bendigo sus casas, bendigo la obra de sus manos y te pido, Espíritu Santo, que brilles con poder en el corazón y en la vida de cada una de ellas y las ayudes conforme a su necesidad. Por eso yo las bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niñas, muchas gracias.